¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar el webinar relacionado con toda la parte de la gestión de cambios. Bueno, vamos a platicar y a contestar a través de esta sesión la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr que la gestión de cambios sea un proceso eficaz y eficiente? Un servidor, Mauricio Corona, pues, tiene el gusto de estar con ustedes en esta sesión y vamos a trabajar al respecto. Ahora bien, ¿cómo podríamos contestar esta pregunta? Bueno, vamos a apoyarnos en la siguiente agenda. Tenemos estos puntos principales y vamos a ir platicando al respecto. Primero quisiera comenzar pues abordando el tema del propósito y los objetivos de la gestión de cambios, el alcance, cuál es el ciclo de vida de un cambio, que esta perspectiva pues bueno es sumamente interesante. Vamos a platicar un poco bueno de qué es un cambio y cuáles son las actividades por las cuales tendría que pasar un cambio para considerar que evidentemente vamos a pasar por todas esas actividades de manera eficaz y eficiente. Y por otro lado, pues hablar de eficacia y eficiencia, cómo lo lograríamos específicamente hablando a través del cambio. Y al final, pues bueno, la medición de desempeño, porque para saber si somos o no eficientes, pues evidentemente tenemos que medirnos. Entonces, con la finalidad de abordar esta temática y un poco la sensibilidad del por qué tendríamos que poner especial atención en nuestras organizaciones al tema de cambios. La mejor práctica lo que nos dice es que la esencia de la mejora continua es el cambio. ¿Ok? Entonces, de hecho, la mejor práctica nos comenta o nos recomienda que en algún punto deberíamos permitir que cualquier persona, entidad o cualquier stakeholder relacionado con algún servicio dentro de nuestra organización pudiera solicitar cambios. Se los deberíamos de permitir. ¿Por qué? Porque gracias a esto, pues podemos evolucionar como compañía. En la lámina lo que estamos viendo un poco es, pues bueno, la evolución, ¿no? ¿Qué ha pasado? En este caso de productos tecnológicos muy bien marcados, como lo es toda la parte de telefonía celular, que hoy por hoy, pues bueno, el teléfono celular es todo menos teléfono celular, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la evolución ha sido abismal y en ese sentido, de igual forma, pues para el equipo de cómputo, ¿no? Aquí vemos lo que podría considerarse como una de las primeras computadoras portátiles y a dónde hemos llegado ahora, ¿no? Esto sin mencionar o sin meternos en el mercado, por ejemplo, de las tabletas y todo este tipo de nuevos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Pues bueno, evidentemente, si no tenemos una buena gestión de los cambios, pues esta evolución en nuestras organizaciones no va a llegar, ¿no? No se va a dar. Simple y sencillamente porque para poder evolucionar, pues bueno, necesitamos estar cambiando constantemente y por tal motivo, pues bueno, este es uno de los grandes y principales retos que tenemos en las áreas como tal tecnológicas y en cualquier otra área que esté ofreciendo servicios. ¿Cómo podemos gestionar cambios de manera eficaz y eficiente, pasando por todo el proceso, considerado evidentemente como una mejor práctica, ¿no? Entonces, para poder lograr esta parte, pues bueno, primero quisiera el que recapitulemos o el que aclaremos cuál es el propósito de la gestión de cambios, qué es lo que busca este proceso. Por un lado, recordemos, este es un proceso, es decir, tiene disparadores, tiene entradas, pasa por una serie de actividades y tiene que generar salidas. Ahora bien, estas actividades, ¿en qué están encaminadas? Las actividades están encaminadas en coordinar el ciclo de vida de todos los cambios. Una palabra clave del proceso de cambios es coordinar. Recordemos que irónicamente el proceso de cambios no cambia nada. ¿Ok? El proceso de cambios coordina todos los cambios. ¿Quién realmente ejecuta los cambios o implementa los cambios? Bueno, para eso existe un proceso que se llama gestión de liberaciones e implementaciones, ¿ok? O Release and Deployment Management. Entonces, ese proceso evidentemente está en contacto constante con el proceso de gestión de cambios. Pero bueno, ahorita estamos hablando del tema de cambios y entonces tenemos una labor fundamental de este lado y esta labor consiste en ¿qué? En coordinar los cambios. ¿Qué es lo que obviamente busca el proceso de gestión de cambios? Pues permitir que sean cambios benéficos, ¿no? Con una mínima interrupción a los servicios de TI. Una de las preguntas que normalmente hago, pues bueno, cuando estamos haciendo proyectos de implementación en organizaciones que, pues bueno, tienen muchos cambios al día, eh, les pregunto normalmente, bueno, su estilo o el tipo de, qué tipo de política manejan para el congelamiento de cambios, ¿no? Y cuando manejan este tipo de premisa, de, a ver, vamos a congelar los cambios, este fin de semana o este fin de mes no se mueve nada en la infraestructura. Estas políticas son muy comunes, ¿no? A nivel internacional. Y una de las preguntas es, ¿por qué congelamos cambios? ¿No? Pues bueno, se congelan cambios porque sabemos que
pues hay una alta probabilidad de que si se están haciendo cambios en la infraestructura, pues se puedan generar incidentes. Y por lo tanto, si se generan incidentes en un periodo crítico para el negocio, pues evidentemente generamos un impacto. Entonces, yo lo que les comento normalmente es, no es malo que tengamos una política de congelamiento de cambios. Lo que sí es malo es el que estos periodos de cambios o de congelamiento de cambios se vayan incrementando. Lo que estamos buscando más bien es controlar los cambios de manera eficaz y eficiente para que aspiremos inclusive a no tener periodos de congelamiento de cambios. No deberían existir congelamiento de cambios, porque si congelamos cambios en ciertos periodos estamos inhibiendo la mejora continua y el crecimiento, por ende, de nuestros servicios tecnológicos, ¿no? El crecimiento, por ende, de la atención y de las necesidades del negocio. Entonces, es una perspectiva que siempre debemos tener muy presente y eso es a lo que tendríamos que aspirar, ¿no? Aspirar a no tener periodos críticos en la parte de las políticas de cambios, ¿ok? Congelamiento de cambios, no importa si es un periodo crítico o no. Ahora bien, ¿cuáles son sus objetivos? Bueno, tenemos 4 principales objetivos. Veamos cómo dentro de los temas, pues yo consideraría el proceso de cambios, más que ser un proceso sumamente operativo, yo lo considero un proceso más bien táctico, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, este proceso tiene que responder a los requerimientos cambiantes de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esta sensibilidad dentro de áreas tecnológicas, ¿no? La parte de infraestructura. Necesitamos tener una sensibilidad de que lo que el negocio pide de nosotros es flexibilidad. ¿Flexibilidad para qué? Para poder atender rápidamente los requerimientos del negocio, al mismo tiempo que al implementar ya estos cambios a través de otros procesos, pues bueno, maximicemos el valor, ¿no? Y evidentemente, ¿qué es lo que buscamos? Reducción de incidentes, su interrupción y el retrabajo. Empíricamente hablando, cuando hacemos análisis, pues hay organizaciones que en promedio llegan hasta un 60, un 70% de incidentes que son originados por cambios mal implementados. ¿Esto qué significa? Las áreas tecnológicas se dan muchísimo más trabajo internamente que externamente, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues tiene mucho sentido, ¿no? Oye, ¿por qué si ahorita estaba funcionando bien el servicio, en 5 minutos ya no funciona bien? Bueno, algo cambió en la infraestructura, ¿ok? Puede ser que haya sido pues premeditado, o puede ser accidental, o puede ser varias cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que normalmente el 60 o 70% de estos incidentes son originados por las personas o los equipos que implementan cambios en infraestructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con este retrabajo que se está haciendo, con las interrupciones que se están haciendo, ¿no? Hay que asegurar que los cambios sean registrados y evaluados, ¿no? Y al mismo tiempo que los cambios autorizados sean priorizados, planeados, probados, implementados y documentados. Este segundo objetivo, pues aquí nos da un paseo rápido, ¿no? Por las actividades que se tienen que llevar a cabo dentro de la parte de la gestión de cambios. Entonces, ¿qué es importante considerar? Pues que tenemos que pasar por todo este tipo de temas. Y aquí es donde evidentemente nos vamos a apoyar por expertos desde la construcción, desde las pruebas, desde la implementación, ¿ok? De igual forma, el tercer objetivo dice asegurar que todos los cambios a los 6 sean registrados en el sistema de gestión de configuración. ¿Qué es importante? Pues apoyarnos con otros procesos, como la parte de configuraciones. ¿Para qué? Para poder tener un control de la infraestructura como parte del objetivo de configuraciones. Y por el otro lado, para que cambio sepa qué es lo que se está haciendo. Uno de los principales roles que, por ejemplo, es muy común que se asignen, y de hecho hay mucho empowerment y mucha sinergia, es que una misma persona sea dueño del proceso de configuraciones y del proceso de cambios. Eso es ideal, ¿no? En este sentido, pues bueno, se apoyan los objetivos de ambos procesos para trabajar en pro, en este caso, de la coordinación eficaz y eficiente de los cambios y por el otro lado, de tener control en la infraestructura. ¿Ok? ¿Qué estamos buscando también con la parte de cambios? Algo que es muy común y que cada vez están poniendo más atención las organizaciones. Últimamente he escuchado hablar mucho de esto. Mauricio, nos preocupa la gestión del riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar el riesgo en este sentido? Entonces, esta parte también es muy importante y pues bueno, en este sentido tendríamos que asegurarnos de que optimizamos el riesgo general del negocio. ¿Okay? Por otro lado, ¿cuál es el alcance? Bueno, vemos esta lámina y lo que podemos observar es, pues bueno, nosotros estamos al centro como proveedores de servicios, tenemos que gestionar los servicios tecnológicos, ¿sí? Al centro es, oye, ¿y sobre qué voy a gestionar los servicios? Bueno, sobre el portafolio de servicios que estemos operando, ¿sí? Arriba, veamos cómo atendemos las necesidades del negocio
Ellos tienen cambios estratégicos, ¿ok? Que van a generar inputs a nivel negocio, van a generar inputs hacia nosotros como proveedores de servicio. Por el otro lado tenemos los proveedores que se encargan de gestionar el negocio del proveedor. Entonces ellos también van a generar inputs hacia la parte de cambios. A un nivel táctico, el negocio tiene que gestionar sus procesos y los proveedores también sus servicios externos. Todos estos van a tener una interacción directa con nuestro portafolio de servicios e inclusive van a generar cierta presión. ¿Para qué? Para que los cambios se lleven a cabo de manera adecuada. En una parte operativa, vemos que hay que gestionar ya las operaciones del negocio que van a tener un impacto directo, evidentemente, sobre las operaciones de nuestros servicios, y en la parte baja de los proveedores vemos las operaciones externas. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí o qué es lo que estamos visualizando? Lograr apuntalar, veamos, los cambios estratégicos. Es una perspectiva que tenemos que visualizar. O sea, no es nada más un tema de voy a cambiar algo en un ruteador, voy a cambiar algo en una línea de código, voy a cambiar algo en un switch. Lo que estamos buscando como tal es, ok, este cambio que yo haga en el ruteador, en el switch, en el servidor, en el firewall, ¿qué impacto y qué alineación tiene o de qué manera apuntala los cambios estratégicos requeridos por el negocio? ¿Ok? Todo esto tiene que ser a través de una traducción de servicios. Entonces, por eso en el centro está el tema de portafolio de servicios. ¿Ok? Dependiendo de las propuestas de valor que plasmemos en el portafolio de servicios y de los servicios que estemos entregando hacia el negocio, es la medida también en la cual, pues internamente vamos a saber cómo priorizar un cambio, cómo categorizar los cambios, qué tantos recursos asignar, cómo tomar decisiones para autorizar o no autorizar un cambio. Si me están haciendo una solicitud, aunque sea de negocio, por ejemplo, que tiene un impacto mínimo en las operaciones del propio negocio, que ya están acordadas en los propios niveles de servicio, y yo estoy visualizando que las implicaciones de implementar ese cambio son muy altas, tanto en recursos como en costo, pues bueno, evidentemente eso va a ser un cambio que probablemente ni siquiera se autorice, ¿no? Y entonces también tendremos que preparar los mecanismos para rechazar la autorización de los cambios, explicarle a los solicitantes por qué se rechaza esta solicitud de cambio y por el otro lado proveerles mecanismos para que pudieran aclarar cualquier tema relacionado con ese cambio, ¿no? Entonces, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el tema de cambios tiene que estar enfocado hacia la parte estratégica de negocio, ¿ok? Y eso es lo que debe originar las reglas, las políticas y los indicadores para ver cómo priorizamos, cómo categorizamos e inclusive cómo autorizamos un cambio. Por otro lado tenemos, pues bueno, el ciclo de vida de un cambio normal, que es importante identificar, ¿no? Y lo que estamos poniendo aquí es, si ustedes abren el libro de operación del servicio, ¿no? de Axelos, lo que vamos a ver es un proceso de cambios dentro del, bueno, una sección completa del proceso de cambios. Dentro de la sección del proceso de cambios vamos a tener un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo lo que contiene, pues bueno, son en un alto nivel qué actividades tendría yo que hacer para cada uno de los cambios. No quisiera detenerme mucho en esta lámina para poder avanzar con los otros temas. Lo que sí es importante aquí es, bueno, mencionarles todas y cada una de las actividades que tendríamos que estar llevando a cabo con la finalidad de tramitar un cambio de manera exitosa. Entonces, lo que nos pide la mejor práctica en un alto nivel es, mira, para cada cambio, primero se tiene que crear una solicitud de cambio, ¿no? Un request for change. Después, ¿qué hacemos? Lo registramos. Una vez que registro esta solicitud de cambio, veamos cómo yo inclusive me puedo apoyar ya con la parte de configuraciones, ¿sí? A lo largo de todo el flujo. Registro la solicitud de cambios, reviso esa solicitud de cambios y entonces ¿qué hago? Hago un análisis y una evaluación del cambio. Recuerden que en la evaluación tenemos que evaluar tanto aspectos técnicos como aspectos económicos, como aspectos de impacto en recursos, ¿no? Entonces, yo hago una evaluación integral del cambio y con base en eso tomo decisiones para visualizar si se autoriza o no se autoriza. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros internamente? En definir este flujo de trabajo. Por eso esta línea punteada que sale de la actividad de analizar y evaluar el cambio hacia un flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque cada una de las organizaciones, cada uno de ustedes deberá generar todas sus reglas, ¿sí? Es decir, oye, ¿y con base en qué voy a decir sí, sí autorizo el cambio? No, no autorizo el cambio, ¿sí? Entonces, tenemos que visualizar las reglas internas y por eso les ponía la lámina anterior relacionada con cuál es el impacto al negocio. Siempre tenemos que privilegiar
los cambios que tienen un impacto hacia procesos críticos de negocio. Recuerden, si tenemos un portafolio de servicios, un catálogo de servicios, pues hacer ese mapeo es muchísimo más sencillo. Si no lo tenemos, bueno, tendríamos que visualizar por lo menos el tener un listado de servicios genérico. ¿Para qué? Para poder pues tomar como base este input y decir, bueno, estos servicios son críticos y estos servicios no son críticos. ¿Ok? Ahora bien, una vez que se analiza y que se evalúa el cambio, pasamos a ya autorizar algo que le llamamos la construcción y la prueba. ¿Ok? ¿Construcción a qué se refiere? La actividad de construcción se refiere a, si hablamos de hardware, por ejemplo, pues es desde la compra del hardware o el aprovisionamiento de ese hardware a través de un proveedor de servicios, la configuración del servidor, o a lo mejor llega el servidor y lo montamos en nuestro rack, en un Blade Center dentro de nuestra organización, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestro site. Entonces yo meto este rack, lo configuro y todo eso consiste en la construcción. Oye, si el cambio tiene que ver con temas de aplicaciones, pues bueno, la construcción consiste en ¿qué? En desarrollar la aplicación, en aventar las líneas de código, ¿ok? Entonces autorizo esa construcción y procedo a probar el cambio, ¿ok? Entonces, construcción es una etapa, después pruebo el cambio. Evidentemente, dependiendo del tipo de cambio, pues va a ser qué tan riguroso se hace esta construcción, qué tan rigurosa se hacen las pruebas. Hay muchas organizaciones con las que hemos trabajado haciendo este tipo de implementaciones, en las cuales inclusive amerita que ellos tengan internamente un proveedor externo contratado, y entonces tienen personas de este proveedor experto en pruebas dentro de su área tecnológica. ¿Por qué? Porque, bueno, el tipo de aplicaciones que ellos manejan son aplicaciones sumamente delicadas, con cierta complejidad, y que evidentemente saben que pues, la inversión en las pruebas es directamente proporcional al incremento de las probabilidades de que no nos impacten en la infraestructura. Entonces, por ejemplo, aquí se hace toda una etapa de pruebas. En la parte de pruebas tenemos que validar pues también el tema de funcionalidad. Cuando hablamos de construcción, también tendremos que construir, por ejemplo, temas que no tienen que ver directamente con el cambio. Por ejemplo, la construcción de un plan de retorno. ¿Ok? Cuando pasamos a las pruebas, son las pruebas del tipo que ustedes quieran, ¿no? Pruebas unitarias, pruebas de cualquier tipo. Y además, por ejemplo, probar su plan de retorno. ¿Sí? Asegurarnos que los usuarios que van a utilizar este nuevo servicio están capacitados, asegurarnos que el Service Desk está capacitado. ¿Ok? No podríamos liberar sin antes asegurarnos que todos los stakeholders con el cambio están capacitados, enterados y en conocimiento de lo que va a pasar. Y posteriormente, entonces, ahora sí, ya podríamos pasar a la siguiente actividad, que es autorizar la implementación del cambio. Veamos cómo se habla mucho de que cambios autoriza, y aquí se ve claramente cómo cambios no implementa el cambio. Cambios autoriza la construcción, cambios autoriza las pruebas, cambios coordina esta construcción y las pruebas, y cambios autoriza como tal la implementación del cambio. ¿Sí? En el momento en el que se autoriza, evidentemente, esta autorización, pues ya se pasa el cambio autorizado para implementación al proceso de gestión de liberaciones e implementaciones. Y a cambios, lo que le queda es esta penúltima actividad, que es ya la coordinación como tal de la implementación del cambio. Es decir, estar al pendiente, visualizar qué es lo que falta, si todo el cambio si toda la implementación se está llevando de manera adecuada, etcétera. Y por otro lado, tenemos la actividad final, que ya sería la revisión de cambio y revisión y cierre. Aquí es donde se lleva a cabo algo que se llama el Post-Implementation Review, ¿no? La revisión post-implementación. Entonces, en este sentido, pues lo que ya estamos buscando es asegurarnos de manera objetiva que el cambio se ha implementado. Recuerden, es por eso y por la palabra objetividad que cambios no puede ser el mismo que liberaciones, ¿ok? Si cambios y liberaciones está ejecutado por un mismo equipo o tiene, por ejemplo, un mismo dueño de proceso, entonces, ¿qué yo estaría haciendo? Yo estaría creando el RFC, yo lo registro, yo lo reviso, yo lo analizo, yo lo evalúo, yo coordino mi propia construcción, mi propia prueba, mi propia implementación y yo mismo me califico. Y le digo tanto al área del proveedor de servicio tecnológico como al negocio que soy muy bueno gestionando cambios. Entonces, evidentemente, pues aquí hay un conflicto de intereses fuerte. Entonces, por eso, la principal recomendación es que cambios y liberaciones estén separados y por eso la mejor práctica mete dos procesos independientes. Entonces, esta perspectiva es la que tendríamos que estar visualizando y tendríamos que estarnos asegurando de que pues se está llevando a cabo, ¿no? Y que estamos respetando estas líneas divisorias que parecieran ser pues ya en la operación muy finas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, oye, pues sí, pero a lo mejor el que
avienta las líneas de código, el que desarrolla, pues es el que sabe hacer las pruebas, ¿no? Y eso está muy bien, ¿ok? Está ejecutando las líneas de la construcción de las líneas de código, está ejecutando las pruebas. Pero no es el que decide si las pruebas son satisfactorias o no son satisfactorias. Quien decide es, bueno, pues vamos a preguntarle al usuario si está de acuerdo con este tipo de perspectivas, vamos a tener una validación, ¿no?, por parte del equipo de cambios para ver si estas pruebas fueron efectivas también, y en dado caso de que no, pues no permitir la implementación. ¿Ok? Siempre hay formas de establecer puntos de control. Ahora bien, esta sesión se llama eficacia y eficiencia en la parte de cambios. ¿Por qué? Porque normalmente, pues bueno, cambios es el proceso que se presta para ser más burocrático, ¿ok?, de todos los procesos de ITIL. ¿Por qué? Porque imaginemos que ya establecemos este proceso y entonces le decimos a toda el área tecnológica, bueno, a partir de mañana nadie puede cambiar nada sin antes pasar por el proceso de cambios. Pues evidentemente, todo mundo va a mandar su RFC y el equipo de cambios no se va a dar abasto. Entonces hay mecanismos que ahorita vamos a platicar. ¿Para qué? Para generar esta eficiencia y esta eficacia. Entonces, en lo que es importante aquí, pues bueno, es dejar muy en claro que este es en un alto nivel las actividades de cambios, y para todos y cada uno de los cambios que se implementen o que se metan se soliciten a través de este proceso, pues tendremos que pasar por todas estas actividades. Por otro lado, otro mensaje importante es, veamos cómo cambios interactúan mucho con configuraciones, mucho con gestión de liberaciones. Ok, cambios también por sí solo no puede hacer todo. Ok, entonces esta parte también es un mensaje importante. El siguiente punto es la pregunta pues ya específica, ¿no? Ok, pues mira, me suena muy bien, queda claro, están todas las actividades del proceso de gestión de cambios, considerando mejores prácticas, interacciones con otros procesos. Parece muy bien, ¿no? Yo voy a poner mis reglas del juego y simple y sencillamente no se mueve nada en la infraestructura si no pasa por mi proceso. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema? Oye, pero ¿cómo podemos ser eficaces y eficientes en este proceso? Es decir, hacerlo bien y a la primera, ¿no? No va a ser posible tampoco que me manden una solicitud de cambio y que esta solicitud de cambio no se tramite. He visto muchas organizaciones que me han comentado, mira, Mauricio, ¿sabes qué? Yo ya no equipos tecnológicos, ¿no?, que soportan tecnología core. Me dice, Mauricio, yo ya no meto solicitudes de cambio. ¿Por qué no las metes, no? Ante este tipo de preguntas lo que me contestan es, mira, yo mando un request for change porque estoy viendo que empieza a existir cierta degradación, por ejemplo, en un servidor que yo administro, ¿no? Si mando una solicitud de cambio, el equipo de cambios se tarda 2, 3 semanas en decirme si sí puedo hacer un cambio o no para evitar esta degradación. Entonces, la realidad es que es muy desgastante el estar al pendiente, el estar preguntando, el estar empujando, y en el momento en el que me lo autorizan, pues la realidad es que ese servidor pues ya se cayó, ya tuvo un impacto en la operación, y entonces ahora sí se autoriza todo de manera emergente. Entonces, ¿qué es lo que estaban causando? Por ejemplo, en esta organización, el proceso de cambios era el pretexto ideal para cohibir o inhibir la mejora continua. Lo que me decían estas personas es, mira, ya mejor veo que hay algo mal, pues ni me desgasto, me espero hasta que se caiga el servicio, y en el momento en el que se cae meto una solicitud de cambio, se tramita rápidamente porque ya no hay servicio, y entonces ahora sí me ponen atención y restablezco las operaciones. Y ojo, todo el equipo de trabajo argumentaba que estaban siguiendo mejores prácticas de ITIL en este caso desde hace mucho tiempo. La realidad es que, bueno, yo lo que les dije es, basado en la mejor práctica, ustedes tienen el pretexto ideal para ejecutar malas prácticas, ¿no? Y esta es una mala práctica. Evidentemente, ¿por qué? Pues causada por la ineficiencia y la ineficacia del proceso de gestión de cambios. Por eso esta pregunta y por eso la razón de ser de este webinar. Entonces, ¿qué es muy importante para entrar en detalle y para ver, pues bueno, qué herramientas tenemos como administradores o como dueños del proceso de cambios, pues para hacer esto más rápido? Bueno, ¿qué es importante recordar? Existen, por definición, principalmente 3 tipos de cambios, ¿no? El estándar, normal y el de emergencia. Ok, la primera vez que yo meto un cambio a mi proceso, pues bueno, va a pasar por un trámite normal, ¿no? Es un cambio que no es ni de emergencia ni estándar, ¿no? Los cambios normales siguen los pasos definidos en el proceso. ¿Qué es importante? Bueno, lo más importante, uno de los principales temas es que los cambios normales rápidamente los convirtamos en cambios estándar. ¿Por qué? Porque el cambio estándar es un cambio preautorizado de bajo riesgo, ¿no? Entonces, si es un cambio preautorizado de bajo riesgo que relativamente es común y que me piden mucho, yo tendría que estar generando como cambios estándar, análisis y estadísticas. De cambio nos están haciendo, no sé, para mover un equipo de un lugar a otro, que esto es muy común, ¿no? Pues un usuario se cambió, cambia de rol, se movió a otro departamento, entonces nos están hable para pedirnos cambios
de lugar, de ubicación, etcétera. Oye, bueno, pues esto es muy sencillo. Mira, es un cambio, están pidiendo muchísimo, que yo puedo preautorizar, que es de bajo impacto. Entonces, yo como cambios establezco todas las reglas del juego, estandarizo este cambio y una vez que lo estandarizo, primer punto para generar eficiencia, estandarizar los cambios. Segundo punto para generar eficiencia, aprender a delegar. ¿Okay? Es imposible que el proceso de cambios o que la gente de cambios esté validando absolutamente todo este tipo de requerimientos. Lo que tenemos que hacer es delegar, por ejemplo, un cambio estándar hacia una mesa de servicio. Entonces el Service Desk, pues en el momento en el que le llamen y que le soliciten esto, pues ellos ya están preautorizados. ¿Para qué? Para que ejecuten todo el cambio. ¿Ok? Inclusive en cambios y liberaciones. Tú ya le estás estableciendo puntos de control, probablemente en una semana hicieron 100 movimientos de equipos y para ti como cambio lo único que representa es que te manden un reporte semanal y que tú valides ya nada más de manera aleatoria que estén siguiendo el proceso. De esta forma pudiste conseguir a través del Service Desk que se ejecutaran, bueno, que se coordinaran y se ejecutaran 100 cambios en una semana, en los cuales tú ya no tuviste que involucrarte como proceso de gestión de cambios. Entonces, palabras clave para esta parte de eficiencia y eficacia es estandarizar cambios, ¿ok? Esto es sumamente importante. Y por el otro lado es delegar estos cambios. ¿A quién? A las personas que se dedican a esto. Entonces, esta parte de estandarización tiene que ser un indicador clave de la madurez del proceso de cambios. ¿Cuántos cambios estándares hemos generado? Muchas veces que me dicen, Mauricio, llevamos 3 años con el proceso de cambios. Bien, ¿cuántos cambios estándares tienes? 3. Oye, bueno, pues, ¿qué madurez se ha generado? La realidad es que no se ha generado madurez, ¿no? Esto significa que pues, solamente estás al pendiente de lo que tú puedas controlar. Pero si todo lo quieres controlar tú con el equipo de cambios, entonces necesitas un batallón en la parte de cambios para poder atender todo este tipo de solicitudes. Entonces hay que ser muy congruentes ahí y tener mucho cuidado. Ahora bien, no, ¿qué pasa cuando hay un cambio que se impactó a las operaciones del negocio y que evidentemente necesita restablecerse rápidamente? Bueno, pues puede ser un cambio de emergencia. La mejor práctica nos dice, mira, puede ser un cambio de emergencia, inclusive tú te puedes saltar el proceso, ¿a excepción de qué? A excepción de una gestión de riesgos previa para implementar, ¿no? Y te lo permite la mejor práctica, ¿eh? Ojo, sería muy soñador, ¿no? O muy purista decir, no, es que ITIL te dice que todo lo tienes que registrar. No, la realidad es que no, hay formas, ¿no? Entonces, te permito hacerlo. La única condición es, una vez que implementaste ya de emergencia, vas a regresar, vas a documentar todo lo que hiciste, ¿ok? Con una perspectiva ya de gestión del cambio y por el otro lado te voy a estar midiendo y evaluando. Es decir, si el equipo de telecomunicaciones tuvo el 80% de sus cambios este mes como cambios de emergencia, el siguiente mes tiene su categoría de cambios de emergencia en 85, el siguiente mes en 90, entonces es un momento de decir, oye, espérame, telecomunicaciones, estás haciendo cambios como a ti te place, y la realidad es que estamos visualizando que pues estos cambios evidentemente pues deben generar ciertos incidentes. Entonces, ¿podemos implementar con cambios de emergencia? Sí. Lo importante es medirlos, evidenciarlos, después regresar a registrar toda la parte de los cambios y por el otro lado, manejar y evaluar con lupa, ¿no? De manera muy cercana esos cambios de emergencia, cuántos incidentes nos generaron. Les aseguro que el porcentaje de incidencias va a ser muchísimo mayor, ¿no? Las estadísticas nos dicen que cuando son cambios de emergencia hay muchísima más probabilidad de tener impacto que cuando son un cambio normal, un cambio estándar. ¿Ok? Entonces, sí se pueden saltar el proceso. ¿Cómo? Tramitándolo a través de emergencia. Evidentemente hay que generar todos los mecanismos para autorización y ser muy estrictos en cuándo sí puede ser de emergencia y cuándo no puede ser de emergencia. ¿Ok? Y lo que les recomiendo ahí es evaluar, 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 evaluar. Es la única forma en la cual podemos concientizar a las diferentes áreas tecnológicas y expertos de que, oye, está bien que cambies de emergencia, pero lo que no está bien es que esto sea una práctica ya común, ¿ok? En tus operaciones. Por el otro lado, pues bueno, tenemos algo que la mejor práctica le llama el modelo de cambio. ¿Qué es importante aquí en el tema de modelo de cambios? Bueno, se van a encontrar ustedes con cambios en sus operaciones que son muy similares, ¿no? No precisamente es un cambio estándar, ¿no? Sino que, oye, a ver, ¿qué pasa con el tipo de cambio de telecomunicaciones? Oye, mira, cuando son telecomunicaciones, no importa si sean switches, routers, independientemente de la capa en la que estemos hablando, pues bueno, el tipo de cambios de telecomunicaciones puede seguir este modelo, ¿ok? Un modelo es una forma repetible para lidiar con una categoría particular de un cambio. Entonces lo que les recomiendo es que generen este tipo de modelos para que ustedes sepan como equipo de cambios, oye mira, me está llegando un request for change relacionado con un tema de servidores y tema de servidores en plataformas Linux, ¿no? Por ejemplo, o en plataformas Windows. Ok, perfecto, entonces generemos un modelo de cambios para que rápidamente tratemos de
tramitar este cambio como un cambio normal, pero a través de un modelo. Esto les va a ayudar a disminuir también los tiempos en los cuales se hace el tratamiento de todo este cambio y pasar evidentemente desde la creación del RFC hasta el cierre. ¿Sí? Entonces, modelo de cambios también es otro de los temas que les recomiendo mucho que ustedes generen con la finalidad de generar eficiencia y eficacia. ¿Sí? Ahora bien, oye, si ya tengo este cambio estándar generado y les comentaba por ahí, oye, pues ¿cómo podemos delegarlo? Aquí está un flujo en el cual, pues bueno, les recomiendo considerablemente el que pues lo sigan, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, la mesa de servicio, ¿no? El punto único de contacto, el Service Desk. Y lo que tenemos es, por ejemplo, el Service Desk pues va a tener que, como entrada o como herramienta, una lista oficial de los cambios estándar. Entonces, ¿qué vamos a estar tratando de visualizar y qué vamos a buscar aquí? Bueno, como equipo de cambios, estar alimentando esta lista oficial de los cambios estandarizados. Y entonces, cuando llega un requerimiento por parte de un usuario o un iniciador del cambio, ¿no? Formalmente, la mejor práctica le llama Change Initiator, el iniciador del cambio, el cual puede venir desde cualquier parte, ¿no? Internamente de TI, fuera, en el negocio, etcétera. Entonces, alguien habla al Service Desk y pide algo, ¿no? Les comentaba hace rato el ejemplo de, oye, pues bueno, me voy a cambiar de lugar, ¿no? O me voy a cambiar de rol, o me voy a cambiar de puesto, y entonces me voy a mover, ¿no? Estos son tipos de requerimientos muy comunes. Entra al Service Desk. Oye, ¿el Service Desk qué proceso ejecuta cambios? No. El Service Desk va a ejecutar, en este caso, el proceso de Request Fulfillment, ¿no? Cumplimiento de solicitudes. Entonces, va a registrar esto como un requerimiento, y al registrar esto como un requerimiento y ver cómo se le puede dar tramitar esta solicitud de servicio, se va a dar cuenta que existe ya un cambio estándar, ¿ok? Y que existe la forma ya predefinida para dar accesos dentro de esta nueva ubicación, cómo generar informes, etcétera. Entonces, va a ser una solicitud de servicio. Esta solicitud de servicio que está identificada específicamente para el tipo de cambio estándar de movimiento o reubicación de equipos, pues va a estar ejecutada a través de ¿qué? De un modelo de solicitud. El modelo de solicitud le va a ayudar al equipo, puede ser ya sea del Service Desk o de ingeniería de campo o como le llamemos, a implementar el cambio estándar. Una vez que se implemente el cambio estándar, van a regresar con el analista del Service Desk y el Service Desk como punto único de contacto va a cerrar este requerimiento. Oye, en el día a día yo tuve que ir del Service Desk, ejecutar requerimientos, de requerimientos, ir a cambios, de cambios, ir a liberaciones y tuve que hacer todo este seguimiento para los 100 cambios, por ejemplo, estándar que me están solicitando de este tipo en una semana, ¿no? La realidad es que no. Como ya están definidas todas las reglas del juego que les comentaba, entonces yo lo único que hago es se lo delego al equipo del Service Desk y el equipo del Service Desk va a ejecutar rápidamente. Va a tramitar esto, evidentemente, como una solicitud de servicio o un requerimiento. Este requerimiento, en su procedimiento de atención, va a mandar llamar a un modelo de solicitud de cambio y este modelo de solicitud de cambio va a traer todas las reglas ya predefinidas. ¿Para qué? Para que se implemente este cambio estándar. Entonces, al final de la semana se le va a enviar ya nada más un reporte al equipo de cambios. Cambios evidentemente deberá establecer sus puntos de control, pero pues cambios en una semana, ya una vez que trabajó en la estandarización y la generación de modelos, pues ya no movió un dedo, ¿no? Y el equipo experto en hacer todo este tipo de temas, pues ya lo puede hacer libremente, como siguiendo nada más los mecanismos oficiales. ¿Para qué? Para asegurar que no haya impacto en operaciones derivadas de este tipo de cambios. Entonces veamos cómo, ya una vez que generamos todas estas políticas, estas reglas de cómo hacer las cosas, se delega y al momento de delegarlo, pues bueno, ya es relativamente muy sencillo que en la operación diaria se ejecuten. Oye, ¿estamos respetando todos los procesos? Sí, así es. Oye, el equipo de mesa de servicio, ingeniería de campo, está jugando varios roles, claro. Está jugando roles del proceso de requerimientos, jugando roles del proceso de cambios, jugando roles del proceso de implementaciones, ¿ok? Puede estar jugando roles del proceso de validación y pruebas del servicio, ¿sí? Entonces, esta perspectiva, pues bueno, es sumamente importante y muy interesante en este sentido. ¿Para qué? Para que deleguemos. Recuerden, si no hacemos esto, vamos a generar un embudo. Entonces, este embudo es, todos los RFCs van a llegar a un solo grupo de personas que son los responsables de toda la parte del proceso de cambios. Y entonces, la realidad es que el proceso de cambios se va a volver completamente ineficiente. Va a estar diseñado, preparado y automatizado de acuerdo con las mejores prácticas, pero pues al final del día no vamos a tener las manos suficientes para hacer todos estos trámites. ¿Ok? Entonces, estos temas son muy importantes que los implementemos y los metamos pues en este sentido a el proceso, ¿no? Por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, es importante también que reconozcamos,
Aquí tenemos como input, lo que hice aquí fue copiar y pegar la actividad, ¿no?, del lado superior izquierdo, de coordinar construcción y pruebas. Ahora bien, en la parte de coordinar la construcción y las pruebas, esta actividad se dispara ya una vez que se autorizó el cambio, que es bien importante también. Recuerden que dependiendo del tipo de cambio, es el nivel de autorización. Es decir, me he encontrado con muchas organizaciones que quieren autorizar absolutamente todo a través del CAB, ¿no?, del Change Advisory Board o del Consejo de Administración de Cambios. Yo lo que les digo es, si todo lo quieren meter a través del CAP, de entrada es, bueno, el CAP se va a tener que estar reuniendo prácticamente todos los días. Vamos a tener que estar invirtiendo muchas horas sombra en esos CAPs, y la realidad es que no tiene sentido. Recuerden que hay niveles de autorización, por eso también la lámina que les hablaba mucho de negocio. En el nivel 5, ¿qué tenemos? Pues bueno, se puede dar una autorización local. Por ejemplo, un cambio estándar. ¿Quién puede autorizar un cambio estándar en el ejemplo que yo les ponía? Pues el Service Desk, ¿no? Oye, Service Desk, tú nada más valida esto y si ves que es viable, adelante, ¿no? Tú mismo autorízalo y tú mismo implementalo. Oye, bueno, pero hay temas de cambios de bajo riesgo que no están estandarizados. Pues bueno, a lo mejor el administrador de cambios o el dueño del proceso lo va a hacer. Hay otros tipos de cambios que sí se justifica llegar al Consejo de Administración del Cambios o al Consejo de Administración de Cambios de Emergencia. ¿Ok? Entonces son cambios que solo afectan a un grupo de servicio o un servicio local, ¿no? A un grupo o a un servicio local. Por el otro lado, hay cambios que pues, probablemente se tendrán que autorizar en la junta directiva, ¿no?, de TI o en el grupo de dirección de TI. Hay muchas veces que en el CAP ni siquiera se podrán llevar a cabo este tipo de decisiones. O hay otro tipo de cambios que tienen un impacto organizacional considerable y veamos, esos a lo mejor se tiene que llevar una junta administrativa del negocio. Entonces, otro aspecto importante para la eficiencia y la eficacia es identifiquen en qué nivel se tendrían que estar autorizando sus tipos de cambios. Porque normalmente invertimos mucho tiempo en la autorización. ¿Y por qué se invierte mucho tiempo en la autorización? Porque no sé quién tiene que autorizar qué. Entonces hay que definir todas estas reglas y siempre consideren, no todo se tiene que llevar al CAP, ¿ok? No hagan del CAP de igual forma una mala práctica, ¿ok? Me he encontrado con muchas organizaciones cuando llegamos y hacemos todo este análisis y el del nivel de madurez del proceso de gestión de cambios, que todo se está trabando ahí en la parte de el CAP, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la parte de las autorizaciones. Entonces, les comentaba por ahí el tema de cambio de emergencia. Pues es válido, ¿no?, que se metan como cambios de emergencia y el procedimiento de cambios de emergencia pues debe seguir el procedimiento normal de cambios. Excepto que bueno, la autorización será dada por el Emergency CAP, ¿no? Emergency Changes Advisory Board, en vez de esperar una junta del CAP. Las pruebas se pueden reducir o en caso extremas omitir por completo lo que les comentaba, ¿no? Y por el otro lado, la documentación, por ejemplo, actualizar el registro del cambio y los datos de la configuración. Puede diferirse, pero ¿qué es importante? No se omitirá. ¿Okay? Entonces el tema de que les comentaba, se puede permitir que nos saltemos el proceso de cambios a excepción de una gestión de riesgos previa y ya una vez que termina hay que regresar y hay que documentar absolutamente todo. Oye, un cambio de emergencia, entonces me ayuda también a pues, hacerlo rápido. Sí, sí te ayuda. Ok, no abusemos y hay que ser muy estrictos cuando se autorice un cambio de emergencia. ¿Sí? Se vale mientras estamos preparando nuestra estrategia de incrementar los cambios estándares. Lo que no se vale es que lo estemos haciendo todos los días, a todas horas, porque entonces el proceso y la mejor práctica evidentemente no tiene sentido. ¿Sí? Entonces esta es otra métrica muy interesante. Otro punto importante para agilizar el proceso de cambios, pues definitivamente tienen que generar interfaces con otros procesos. Les había comentado previamente que podemos tener interfaces, por ejemplo, principalmente con configuraciones. Entonces veamos, aquí les puse esta lámina, ¿no? Que viene igual en el libro de transición en el servicio, y lo que nos dice es que, bueno, pues hay una interacción muy constante, ¿no?, en este sentido con los procesos de configuraciones. Entonces, levantar y registrar la solicitud de cambios, pues evidentemente la parte configuración me puede dar mucha información y yo también tendré que alimentarlos para evaluar los cambios, para autorizar los cambios. Entonces, ¿qué es en definitiva? El proceso de cambio, si no trabaja con interfaces eficaces y eficientes de igual forma con otros procesos, pues bueno, las cargas de trabajo para el proceso de cambios van a ser considerables. Entonces, tenemos que estar pensando en tener apertura y relaciones muy estrechas con el proceso de liberaciones, con el proceso de configuraciones. Les comentaba, con el proceso de requerimientos, ¿sí?, para la ejecución de los procesos que nosotros, de los cambios que ya vayamos considerando estándar, y también con el proceso de catálogo de servicios, por ejemplo, para saber qué priorizar, cómo priorizarlo, etcétera. Entonces, esta es una perspectiva también muy importante. Por último, en la parte de la agenda teníamos pues la medición del desempeño.
Aquí les estoy poniendo un factor crítico de éxito, por ejemplo, que nos pide la mejor práctica, responder a las solicitudes de cambio por parte del negocio y de TI, que alinearán los servicios con las necesidades del negocio, al mismo tiempo que se maximiza el valor. Es un factor crítico de éxito y lo leíamos inclusive en la parte de los objetivos. Oye, como cambios, ¿cómo puedo demostrar yo que estoy logrando esto? Pues podríamos generar, por ejemplo, estos 6 KPIs. Desde incremento en el porcentaje de cambios que alcancen todos los requerimientos acordados, ¿no? Y en este caso podríamos estar midiendo calidad, costo, tiempo, exactitud de predicciones de tiempo, calidad, costo y riesgo de cada cambio, las puntuaciones en las encuestas de satisfacción de los involucrados para cada uno de los cambios, tiempos promedios, ¿no?, que tenemos para implementar el alcance de los objetivos, ¿sí? Reducción en el backlog de los requerimientos de cambio. Por otro lado, los beneficios del cambio. En este caso podrán estar expresados ya con ciertos valores que aquí mostramos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que estamos buscando es ser muy ágiles, ser muy precisos, ser muy puntuales. Evidentemente, estas herramientas nos van a ayudar muchísimo. Y otro punto importante también pues, es la parte de poder automatizar y obtener todo esto de manera precisa por parte de pues las diferentes áreas. ¿Cómo lo podríamos lograr? Pues bueno, definitivamente aquí pues entra la perspectiva de las herramientas. Para este tema, pues me gustaría dejarlos con el experto en la parte de herramientas, que es el ingeniero Germán Martínez, y una vez que él termine, regresamos para ver toda la parte de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si quieren ir enviando todas sus preguntas y sus respuestas, adelante. Los dejo con Germán. Muchísimas gracias, Mauricio. ¿Cómo están todos? Muy buen día. Como bien mencionó Mauricio, yo voy a platicarles un poquito acerca de la herramienta que nos va a ayudar a cubrir con toda esta parte de cambios que hoy tenemos tratando durante este webinar. Y bueno, pues la herramienta que vamos a platicar, como la hemos venido platicando, es acerca de Service Desk. Service Desk es una herramienta demasiado amigable, muy intuitiva, muy gráfica, que tiene, como ustedes podrán observar en esta pantalla, tiene todos los módulos relacionados al marco de referencia de ITIL, y muy puntualmente vamos a focalizarnos en este momento en la parte de cambios. Cuando nosotros entramos directamente a hacer clic en cambios, bueno, pues vamos a poder ver que tenemos una facilidad para poder visualizar todos los cambios que tengamos activos. Esto es muy útil porque de esta manera nosotros podemos ver el histórico de cambios que vayamos haciendo dentro de nuestra organización y nos va a poder permitir ver cuántos fueron requeridos, cuántos fueron ya concluidos, cuáles están en proceso, cuáles fueron de alto nivel, cuáles fueron en este caso emergentes, cuáles fueron estándar, cuáles fueron normales, ¿no? ¿Cómo se registra dentro de la herramienta? Bueno, pues simplemente hacemos clic en nuevo cambio y nos va a dar la pauta para poder nosotros documentar y llevar un control de todo lo que nosotros estemos buscando. Una de las ventajas es que, bueno, adicional a que lo pudiéramos registrar dentro de la herramienta, nos va a poder permitir también subir el project plan o el plan de trabajo que tuviéramos para ejecutar dicho cambio junto con todas las áreas involucradas, y desde aquí nosotros vamos a poder ver si queremos notificarle de este cambio al propietario del proceso de cambios o al administrador de cambios. Le vamos a poder documentar qué tipo de impacto o con qué tipo de urgencia tendríamos que tratar el cambio que estamos proponiendo, la prioridad que este cuenta, el riesgo, que es algo que nos mencionaba Mauricio. Aquí nosotros vamos a poder documentar también el riesgo que impacta este cambio que estamos proponiendo, el tipo de cambio, si es un tipo de cambio emergente, normal o estándar. Lo vamos a poder categorizar para poder identificar sobre qué vamos a hacer el cambio. Sobre la pirámide pudiera ser que hiciéramos algún cambio sobre algún servicio, sobre la infraestructura, sobre, en fin, aquí nosotros lo vamos a poder categorizar, vamos a poder identificar si el cambio únicamente va a poder afectar a alguna región o va a ser a toda la organización, y aparte nos va a permitir pues tener la descripción exactamente de cuál es el objetivo de este cambio y cuál es el alcance que esperamos que este se logre. Como les mencionaba, vamos a tener la opción de poder adjuntar un archivo, ya sea en un Excel,
vaya, no tiene restricción en el formato, va a simplemente almacenarse el archivo que ustedes suban, ya sea en un Word, en un Excel, en un Project, en un, no sé, en el formato en el que ustedes quieran, ustedes lo van a poder adjuntar para dejarlo como evidencia del plan de trabajo que se va a seguir. Es importante mencionar esto porque al final la misma herramienta nos va a permitir llevar un área de proyectos y en esta área de proyectos vamos a poder vincular todos los cambios que tengamos dentro de nuestra organización para poder llevarlos en su monitoreo a buen término. Y en este mismo, bueno, pues al momento nosotros de hacer clic en la pestaña de proyectos, bueno, pues vamos a poder visualizar cada uno de los proyectos que tengamos dados de alta y de igual forma los vamos a poder visualizar, ya sea que nosotros definamos aquí si queremos ver todos los proyectos o si simplemente queremos ver los últimos o simplemente los que estén activos. Como podemos ver, aquí nosotros vamos a poder dar de alta nuestro proyecto y bueno, pues podemos meter la descripción y podemos empatarlo junto con el archivo que nosotros adjuntemos y desde la misma herramienta vamos a poder monitorear el estatus del proyecto si es que este involucra a más de un control de cambios dentro de nuestra organización, que bueno, finalmente esto para el área de liberaciones, como mencionaba Mauricio, pues va a ser muy útil, ya que a partir de esta herramienta, bueno, van a poder ustedes sensibilizar y monitorear pues todos los cambios que se vayan presentando dentro de nuestra organización. Es importante mencionar que la herramienta está diseñada para hacer envío de notificaciones y estar manteniendo en contacto a través de correos electrónicos a todos los involucrados, ya sea para el mismo CAP o para el ICAP, y adicional, bueno, a todos los involucrados que vayan a estar ejecutando para la parte de liberaciones durante el cambio, bueno, pues se les va a notificar el punto en el que ellos tengan que intervenir y esto se va a poder siguiendo en un status quo, bueno, pues vamos a poder estar notificando en línea y en tiempo cada una de las fases cuando les vayan tocando a cada uno de los involucrados dentro del cambio. Esta es una de las pocas herramientas que tiene esta facilidad y bueno, pues yo los invito mucho a que hagan una prueba, la pueden descargar sin ningún problema en la página, el trial en su versión Enterprise de Service Desk, van a poderlo descargar sin ningún problema durante 30 días el trial en la página de manageengine.com.mx. Pues sin más, yo regreso el micrófono en este momento al doctor Mauricio Corona para todas las preguntas y respuestas que tuviéramos pendientes por realizar de cara a este muy interesante tema y proceso de ITIL. Muchísimas gracias. Regreso el micrófono al doctor Mauricio Corona. Muchas gracias, Germán. Perfecto, entonces, bueno, en este momento me estoy contactando con el equipo para que me haga favor de enviar todas las preguntas. Entonces, pues bueno, las vamos a ir contestando con base en primera entrada, primera salida, ¿ok? Entonces, uno de los principales temas y preguntas que van surgiendo es, bueno, por un lado, y este es un tema muy interesante que no platicamos el día de hoy, lo platicamos en una sesión más básica, la parte de cambios es, oye, ¿qué debemos considerar que es un cambio? Y este es otro de los temas también que nos va a ayudar a generar mucha eficiencia, ¿no? Estrictamente hablando, pues tendríamos que generar una estrategia adecuada para definir cuál es el alcance de cambios, ¿no? Es decir, oye, absolutamente cualquier movimiento que hagamos va a ser un cambio. Me preguntan mucho, por ejemplo, en temas de desarrollo o en temas de bases de datos. Oye, si yo muevo, no sé, si yo cambio una letra de una tabla, ¿tiene que ser un cambio? Oye, si cambia una letra de información dentro de una tabla, ¿tiene que ser un cambio? Entonces, la respuesta pues tendría que ser aquí la definición de lo que es un cambio, ¿no? De acuerdo con mejores prácticas. Un cambio es la modificación de uno o más atributos, en este caso, pues de algún componente o de algún servicio representativo para TI. ¿Por qué representativo importante? En pocas palabras, ¿qué es un cambio? Pues bueno, una modificación, un atributo de uno o más CIs. Recordemos que un CI puede ser hardware, software, documentación, inclusive podemos tener lógicamente representada a una persona. Todo lo que nosotros consideramos que es importante para la administración de un servicio. Entonces, mi referencia más rápida sería, si está en la CMDB como un atributo, pues hay que considerar un cambio. Si no está en la CMDB, no hay que considerar cambio. Oye, pero es que eso después nos generó impacto. Ah, bueno, entonces ahí vamos aprendiendo. Oye, ¿qué crees? El alcance que le habíamos definido al CI no es el adecuado. Porque también este atributo es importante.
Y entonces por eso lo metemos a las MDB y con base en eso lo controlamos. Entonces, recordemos, un cambio es una modificación a uno o más atributos de un CI. Si no tenemos definida la parte de CMDB, no importa. O sea, ¿qué hay que considerar un cambio? Pues bueno, cualquier modificación a un atributo de un componente que nosotros consideremos importante. Por eso es muy importante pues, si el que definamos si es o no importante para nosotros. ¿Ok? Entonces, este tema y esta perspectiva, pues bueno, la tendríamos que ir visualizando y pues ir definiendo. No hay que ser muy claros en esta parte porque también de igual forma, si decimos todo es cambio, pues nos van a tramitar 20,000 RFCs en un día y no precisamente eso va a generar valor a la organización, ¿ok? Entonces recuerden, mi recomendación común es pues Pareto, ¿no? Vayan si vamos empezando el proceso, pues vamos por el 20% de los componentes que soportan el 80% de los servicios críticos que ofrecemos, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y después poco a poco pues vayamos abriendo el alcance. ¿Sí? Ese es el punto. Si ya tenemos un tiempo con cambios, bueno, hay que medir, hay que ver y analizar cuál es la situación actual y con base en eso, pues empezar de igual forma a abrir un poco más el alcance. Si solo si ya tenemos controlado la primera iteración. ¿Ok? Entonces, esta parte, pues bueno, va a ser muy importante. En el otro tema, pues bueno, es muy común y también aquí me están preguntando relacionado con pues, esta parte del conflicto de interés entre liberaciones y cambios, ¿no? Me dicen que, pues, bueno, que ellos lo tienen ubicado los dos roles en una sola persona. Yo lo que les diría es, oye, hay que cambiarlo de manera inmediata, no, hay que generar también una estrategia. Si hoy por hoy lo tiene asignado una sola persona, tendremos que ir visualizando cómo poco a poco sí vamos ya separando estos roles. Y por el otro lado lo que sí es urgente es que se preparen los puntos de control. Es decir, que aunque tengamos un solo dueño para cambios, un solo dueño para liberaciones, esta persona de cambio sea muy objetiva. ¿Sí? Y para poder ser objetiva, pues tendremos que establecer puntos de control en los cuales no haya conflicto de intereses, ¿no? Si también hay que ver, pues, en qué puesto está, ¿no? Esta persona. O sea, si esta persona está involucrada en la administración de servidores, pues evidentemente lo ideal es que él no evalúe qué tan exitosos fueron las implementaciones de esos servidores. ¿Ok? Tendría que ser a lo mejor alguna otra persona. Entonces, lo que le recomiendo es generar una estrategia viable para todos, en las cuales, pues bueno, podamos poner estos puntos de control y a lo mejor distribuir ciertas funciones donde veamos que hay conflicto de intereses. Y poco a poco, pues bueno, sí, a lo mejor ya ahí separarlos. Entonces, recuerden, para todo hay que generar pues, una estrategia adecuada y ver siempre costo-beneficio. ¿Por qué? Porque hay veces que el tomar las decisiones de acuerdo con lo que recomienda la mejor práctica, pues tiene más impactos que beneficios. Entonces, si vemos que hay más impactos, no lo hagan. Siempre hay forma de seguir cumpliendo con la mejor práctica, dando la vuelta o poniendo ciertos mecanismos, ¿ok? Entonces, ese tema, pues bueno, también ahí es importante. Y bueno, otra pregunta por aquí, que también la hacen comúnmente, muy buena pregunta, me dicen, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cambio estándar y un modelo de cambios? ¿Ok? Entonces, el modelo de cambios, ¿cuándo se genera? El modelo de cambios se genera para cualquier tipo, inclusive, de cambios. Recordemos en la categoría de cambios es diferente a la de incidentes de requerimientos, ¿no? La categoría de cambios es cambio normal, cambio estándar, cambio de emergencia. Hoy yo puedo generar modelos ¿para qué? Para tramitar rápidamente algún tipo de cambio. Y este modelo se genera sin la necesidad de que tengamos ya un cambio estándar, ¿no? Entonces, el primer paso es, pues, yo genero un modelo. Oye, ¿para qué? Para tramitar cambios normales de telco, ponía el ejemplo, ¿sí? O para tramitar cambios normales de servidores plataforma Windows. Ah, ok, perfecto. Muy bien, ya están definidos este conjunto de pasos relacionados con, ok, solicitudes de cambios para plataformas Windows, Intel, qué actividades hay que seguir para registrar, para categorizar, para priorizar. Eso lo meto en un modelo de cambios, ¿ok? De manera general. El cambio estandarizado es aquel el cual ya está previamente definido. Podemos utilizar un modelo de cambios inclusive. Y el cambio estándar pues ya tiene un impacto pues muy bajo, ¿no? No es muy significativo. No hay muchos temas financieros inclusive que se tengan que estar autorizando, etcétera, y entonces lo podemos delegar. Es por eso que, pues bueno, el número de cambios estándar, pues normalmente es muchísimo mayor que un número de cambios de modelos, ¿no? Los modelos nos ayudan a tramitar el proceso. El cambio estándar nos ayuda a ¿qué? A poner todas las reglas detalladas de cómo hacer un cambio y delegarlo. ¿Sí? Entonces, esta perspectiva pues también es importante, ¿ok? Me están llegando ahorita un poco más de preguntas.
Sin embargo, bueno, ya estamos un poco fuera de tiempo. Lo que les pediría, por favor, y bueno, en la pantalla ahí están pues mis datos, ¿no? Me pueden contactar a través de mi correo electrónico, a través de las redes sociales, evidentemente a todo el equipo de Manage Engine, ¿no? Que está trabajando y colaborando en todos estos temas, también para atender pues las preguntas de toda la automatización de los procesos. Entonces, pues por favor envíenos sus comentarios, sus preguntas y nos estamos viendo en la siguiente sesión de julio para platicar de los siguientes procesos. Muchas gracias por su presencia y por su participación y estamos en contacto. Hasta la próxima.